Hola Santiago, ¿cómo estás? Fernanda, hola Lucas, ¿cómo está la ¿Qué audiencia? Que tal? tengan todos buen día. Buen Buen día. día. Bueno, ¿qué pasa? ¿El instituto qué lo vacía la política? ¿Lo vacía la diferencia entre pasivos y activos? ¿Quién lo vacía y por qué se vacía tan rápido? Porque yo tenía entendido que Sí. ya lo habían saneado. En realidad, la historia del instituto comienza en el año 71 cuando se crea el instituto, que Ajá. viene de dos cajas, una obra médico-asistencial y una caja previsional que se Sí, confluyen y se forma el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y que se crea mediante la ley 611. En aquel entonces, las dos cajas que se transfieren o que se convierten en instituto tenían fondos disponibles, sí. mucho dinero. Ujú. Esos fondos, cuando se transfirieron y se convirtió en instituto, nadie sabe dónde fueron a parar. Esa es una de las partes del vaciamiento que nosotros hablamos. Y la mayoría de los diputados del partido del gobierno del MPN Sí, votaron esa constitución y esos fondos no sabemos dónde están. En el año 80, 1980 se exime al gobierno de acuerdo a la ley 1244, si mal no recuerdo, de la sí. contribución patronal. Es decir, los trabajadores seguimos aportando al instituto y el gobierno de la provincia de Neuquén, por cada uno de los trabajadores del Estado, dejó de aportar la parte que le correspondía. ¿Por qué sucedió esto? Porque había muchos activos y casi ningún pasivo. ¿Sí? Nosotros Ajá. aportábamos 8% los Sí, estatales y 7% los 8% los empleados de educación y 7% los estatales. sí. En el año 81, el gobierno autoelimina el aporte patronal del trabajador del Estado, es decir, generan un fondo sustitutivo, se va a aportar solo lo que haga falta para suplir las necesidades de salud y de jubilación. En el 94, la ley 2025, se retoman los aportes del Estado, pero solo un 6%, ya los trabajadores aportábamos un 9%. Ujú. Además, se jubilan 1000 personas sin los aportes necesarios. El Estado dice que va a poner ese dinero de esos 1000 trabajadores y trabajadoras que se jubilaron y nunca lo pusieron. En año siguiente se transforma el Banco Provincia de Neuquén en sociedad anónima y Sí. se transfieren los jubilados al instituto y el dinero que hizo falta para esa transferencia lo iban a poner y tampoco lo pusieron. En el año 2003, según la ley 2692, se les concedió a los jubilados magistrados del Poder Judicial todas las sumas en negro que se les habían pagado se les reconocen en el salario y todos los aportes que no se hicieron por esa suma en negro se les reconocieron a los jueces y magistrados. Ujú. ¿Sí? Entonces, durante años se pagó desde instituto subsidios a personas indigentes con el dinero de instituto. El Sí, gobierno dijo que iba a poner ese dinero y no se puso. En el año 2013 hicimos una denuncia desde el sindicato, me tocó estar en la conducción de la ATEN provincial, sí, y el Tribunal de Cuentas exigió la separación de las cuentas, la previsional y la jubilatoria, para que se definieran bien cómo estaban los gastos de cada una de las cuentas, y una comisión interna del instituto, compuesta por todos militantes y funcionarios del MPN, determinó que no hacía falta esa comisión. La caja policial, que jubila a las personas que son policías, da déficit desde su creación prácticamente. ujú. Entonces, cuando uno habla, como habla Bermúdez libremente, digo Bermúdez hoy porque ya lo hicieron otros funcionarios antes, Sí, libremente de que el instituto debe hoy 74.000 millones de pesos, nosotros decimos, y que no se, que es plata de la comunidad neuquina, que no se pone en calles, que no se pone en obras, que no se pone en cloacas, nosotros decimos que toda la plata que ya se le restó al instituto se puso en calles, se puso en avenidas, se puso en rutas, se puso en cloacas, y de última era de los trabajadores estatales. Por lo tanto, decimos que hay una deuda histórica que el gobierno nunca quiso reconocer y que la tiene que devolver al instituto por todos esos años y todo ese defalco, a mi entender, que se sí. produjo, y que hoy dicen que hay un déficit y están mirando las maneras de resolverlo. Eso Gabri, por un lado. sí. Por otro lado, me decías el fondo sustitutivo que vino a sanear las cuentas del instituto. Vino a poner un parche más al instituto, que está muy bien que se haga, porque entendemos que las jubilaciones tienen que ser sostenidas por el gobierno de la provincia de Neuquén, por Ujú. todo esto vaciamiento que traté de explicarles brevemente. Por supuesto que hay muchos más elementos y detalles, pero bueno, esas serían las cuestiones que todos los funcionarios están diciendo. Lo dijo el gobierno de Gutiérrez, el gobierno de Figueroa no sale a decir nada de esta postura, Bermúdez sale a hablar y nadie lo discute, nadie lo desmiente. Ujú. Entonces a nosotros nos parece que desde el movimiento de jubilados que hay que tener claridad en esto. Después veremos cómo se resuelve. Pero en algún momento hablando con Mario Pilati me dijo, bueno, Gabriel, pero la Cámara de Diputados lo votó. Sí, pero en la Cámara de Diputados la mayoría de ustedes. Yo entiendo que tienen mayoría, que ganaron las elecciones, pero no digan que no hubo vaciamiento del instituto. Hubo una política del gobierno de la provincia de Neuquén, que ha gobernado el MPN siempre, de vaciar el instituto. Entonces ahora,
cuando necesitamos que se sostenga la caja, porque hay dificultades en el financiamiento, por un montón de otros elementos también. Se contrata gente en negro, se pagan aportes no remunerativos, se solucionan los conflictos y los reclamos con sumas no remunerativas, es decir, se le paga a los trabajadores una suma que no aporta al instituto sus aportes por esa suma, y después cuando se van a jubilar esas sumas se les reconocen en el salario, por lo tanto hay un nuevo vaciamiento del instituto, cientos de empleados contratados en las municipalidades de la provincia de Neuquén, que contratan los intendentes, no los trabajadores, ¿sí? Que están pagándose mediante subsidios o bonos o aportes no reintegrables. Después hay que jubilarlos por el instituto, que bien merecido lo tienen, y entonces los funcionarios de la nueva era dicen, el instituto está en crisis. Y la comunidad dice, el instituto está en crisis. No, no está en crisis el instituto. Lo vaciaron. Sí. Gabriel, a ver, vamos a suponer que yo te doy la derecha o la izquierda, como vos quieras, en todo esto. Lo mismo. En esto que vos estás planteando, y te digo, bueno, tenés razón, mira, acá tenés la guita que nos llevamos para hacer obra durante todos estos años, toda la que se llevó el gobierno, la que no puso el Banco Provincia, todos los que se hicieron los osos con el instituto en algún momento. Yo te digo, Tomás, dentro de 6 meses, ¿vos no tenés desfinanciada la caja de nuevo por la relación de activos pasivos? No, porque si nosotros hacemos un saneamiento, que no es solo la devolución del dinero que el gobierno le debe a al instituto, hacemos un saneamiento real de que todos los trabajadores contentos en la planta aporten su cuota de jubilación y su cuota asistencial, porque ¿viste? El instituto funciona de dos maneras, la caja jubilatoria y la caja asistencial. Sí. La caja asistencial es la que nos cubre la salud y la caja jubilatoria es la que sostiene la jubilación de los trabajadores y trabajadoras que ya no están en actividad. Si la relación se empieza a hacer como dicen los estatutos, como dice la ley, como dice el Ministerio de Trabajo, como dicen toda la reglamentación de que un trabajador ingresa al Estado y a los 6 meses tiene que pasar a planta, o por lo menos temporaria, y ya empieza a hacer los aportes del instituto, no habría el problema que tenemos de los subsidios, de tanta gente que necesita subsidios porque no hay trabajo, no habría contrataciones en negro por fuera de los intendentes de ninguna localidad, ni de ninguna localidad de la provincia de Neuquén, todos tendrían que aportar sus aportes al instituto. Entonces la relación entre activo y pasivo se resolvería. No digo que se va a resolver hoy, ni que se va a resolver mañana, pero ese dinero que habría que cuantificarlo primero, porque vos sacás cuenta de que nos deben durante más de 15 años los aportes de toda la planta del Estado. Sí. ¿Qué me dijo un funcionario una vez en una mesa que me tocó estar? Bueno, pero en aquel entonces los trabajadores eran mucho menos que ahora. Sí, está bien, pero la guita se la llevaron en aquel entonces, la tienen que devolver a la relación de trabajadores que tenemos hoy. Porque si no, claro, te lo devolvemos en pesos a lo que fue hace 100 años, 50 años. No, lo tenés que devolver. Claro. Cada trabajador estatal por cada año de trabajo que no se aportó. Estatal, policial, judicial, docente. Actualizado. Lucas. Actualizado. Obviamente que son los aportes que nosotros hacemos en la actualidad. Sí, se entendió. Lucas. Sí, yo me queda la pregunta de usted planteando esta situación de cómo se podría arreglar. ¿Por qué el lado político del Ejecutivo no lo plantean de esa forma, sacándose ese problema encima, ¿no? Del vaciamiento justamente del instituto? Porque es una política muy clara de expropiarnos el dinero que nos corresponde. Directamente te lo digo. Y lo han dicho todos los gobiernos. Desde Felipe Zapag para acá, que me tocó estar en las mesas de negociaciones en la huelga del 97 docente, para acá, dicen que el instituto está en crisis. Entonces, ¿qué hizo Sobis? Aumentó el 1% de los aportes patronales y de los trabajadores, a todo el mundo. ¿Saneó? No saneó, parchó. ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hizo la legislatura? Votó que el fondo de reparación anticíclico se transfiriera a la caja o que solventara el desfasaje de la caja. Son parches. ¿Qué dice Bermúdez? Hay que resolver de fondo porque son 74.000 millones. Obvio que hay que resolver de fondo, pero para resolver de fondo pongamos todas las cartas sobre la mesa, no la parte que le corresponde o que quiere hacerle creer a la comunidad, el gobierno de la provincia de Neuquén y todos los partidos políticos en su mayoría, ¿no? Claro, ahora a esta gestión no le conviene hacerse cargo de ese problema. A ver, la lógica ¿cuál es? Van pateando para adelante el problema. Y obviamente el problema sigue creciendo porque no hay un parate a los intendentes que dejen de contratar gente en negro, no hay un parate a los subsidios, no hay un parate, no hay una revisión de las cajas jubilatorias a ver cómo está en la relación activo-pasivo de cada uno de las cajas para poder determinar que la crisis o el vaciamiento, según nosotros, es tal y cual.
Yo te diría hoy, ¿cuánto nos debe el gobierno de la provincia de Neuquén? Y no sé, porque hoy la planta estatal, que serán 50.000, 60.000 trabajadores que no aportaron durante 15 o 16 años lo que le correspondía al gobierno, porque cada uno de nuestros salarios todos estos años sí lo aportó. Entonces, cuando dicen que hay crisis en el instituto, la crisis la fabricaron, por eso nosotros decimos no es crisis, es vaciamiento. ¿Y se puede resolver? Sí, pero hay que resolver poniendo sobre la mesa la plata que le debe el gobierno de la provincia de Neuquén al instituto primero. Claro, sumado a esto, lo que se habla mucho con respecto a la cantidad de ñoquis que hay en el Estado, ¿no? Eso es producto de las contrataciones en negro que no las hacen los trabajadores. Claro. Los ñoquis, yo como trabajador de la educación, nunca pude contratar ni una sola persona, contrata el Estado a las personas, contrata el Consejo, contrata el gobierno, contrata Acción Social, contrata el Estado, es nuestro patrón. No hacemos los trabajadores. Entonces, ¿hay crisis? No, no hay crisis, hay vaciamiento. Dejen de contratar en negro, que todo el mundo cobre salarios en blanco, que se hagan los aportes como corresponde los personales y los patronales, a la obra social, a la caja jubilatoria, que se devuelva la plata que se le debe al instituto y entonces después veamos si hay crisis o no hay crisis. ¿Por qué nadie lo toma este discurso? Yo ya lo he dicho, incluso fui cuando se discutía, cuando se discutía la asignación del fondo anticíclico, estuve en la Cámara de Diputados. Me citaron los compañeros de la Cámara del FIT, de la banca del FIT, y había varios diputados. Por supuesto, Bermúdez no estuvo, no sé si era diputado en ese momento, pero no estuvo. La gente del PRO no sé si estuvo. Estuvieron 2 o 3 diputados del MPN, los compañeros del FIT y alguno más creo que del PJ, que bueno, no sé si es PJ o cómo, porque cambia de nombre varias veces, así que, pero bueno. Y ahí yo hice toda esta explicación, con todos los decretos y leyes arriba de la mesa. Gabriel, no lo que yo digo, última, también, a ver si me concedes este punto. Hay gente que a esta altura del campeonato se jubila a los 60 años en la justicia. A los 60 años todavía podés jugar al fútbol en Don Pedro, podés, una horita de fútbol a la semana. Podés hacer alpinismo, digo. Habría que rediscutir también la expectativa de vida en relación a la condición de jubilarse, ¿o no? Yo digo que se puede discutir todo. Lo que no voy a estar de acuerdo es que me digan que a los 60 años una maestra jardinera puede tirarse al piso a jugar con chiquitos de 3. Por eso las compañeras se jubilan a los 52. Bien, o sea, bien, está bien. Ya hablo del sector que conozco, que es mi sector de educación. Sí, habría algunos trabajos que, justificarían esta, pero digo, hay magistrados que están ahí sentados de 8 a 1, 9 meses por año y se jubilan jovencitos, te diría. Después se van a viajar por el mundo. Sí, se jubilan jóvenes. Habría que revisar todo, te lo digo. Ahora, ya hay cosas que, por supuesto, nos vamos a oponer y no vamos a llegar a acuerdo nunca, porque cuando hablan de jubilaciones de privilegio, ¿qué me dicen subliminalmente? Todo el mundo se jubila a los 60, 65 años, y en Neuquén hay gente que se jubila a los 52 y 55. Los que se jubilan 52 y 55 somos los trabajadores de la educación. Que tenemos 30 años frente al aula, con todos los días, con 30 pibes que no son nuestros hijos, que son los hijos de otros los que hay que educar. O sea, no es una tarea sencilla trabajar con personas. No es lo mismo trabajar en la justicia sin desmerecer ninguna tarea, porque son todas importantes en el Estado. No es lo mismo trabajar en una justicia atrás de un escritorio que con 30 pibes todos los días, 10 horas. Bien, te doy la derecha en esa o la izquierda, como te dije, porque alguna vez intenté hacer docencia y duré un año y la verdad que es agotador. Y nadie te cree que es agotador, eso también es cierto. Porque nadie se paró frente a un aula a dar clase y decir, che, quédense quieto y escúchenme. Así o dejen los celulares arriba en la mesa. Muy bien, Gabriel Pillado, muchísimas gracias por habernos atendido. Te vamos a estar molestando en este nuevo ciclo de la M550 que inauguramos ayer, así que gracias por habernos atendido. Santiago, gracias a vos, ahí a los compañeros de la radio y a todos los oyentes que escuchan la audiencia. Y bueno, cuando hablen, no sé ustedes qué van a hacer, pero cuando hablemos de instituto, no hay crisis, hay vaciamiento provocado por el gobierno. Que tengan buen día.